El clima en el país no da tregua, se siguen rompiendo récords de calor en la capital, mientras que las fuertes lluvias provocan caos en otros estados. Israel recuperó el cuerpo de Orión Hernández, el mexicano secuestrado por Hamás. Las protestas de los maestros de la CENTE provocaron el caos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y un niño de 5 años de edad se convirtió en la persona más joven del mundo en utilizar un brazo biónico. Bienvenidos en este viernes a su espacio, que ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Ahora, después de 2 días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió ya la contingencia en la zona metropolitana del Valle de México. En su comunicado, la dependencia detalló que la mejora en esta calidad de aire es porque el sistema de alta presión perdió intensidad y esto, a su vez, pues genera más humedad, más nubosidad y hubo vientos a mayor velocidad. Por esta razón, se suspendieron todas las restricciones vehiculares. Hoy la Ciudad de México además volvió a romper récord con la máxima temperatura en su historia. La Conagua dio a conocer que la capital alcanzó 34.4 grados Celsius. Apenas este 9 de mayo le había informado que acabábamos de romper el anterior récord con 34.3 desde el observatorio de Tacubaya. Pero a pesar de todo esto, en algunos lugares de nuestro país la temporada de lluvias ya se hizo presente. Es el caso de Puebla, en donde por las fuertes lluvias y caída de granizo se tuvo que activar el plan DN3. 100 militares fueron desplegados en la ciudad y Protección Civil Estatal dijo que la tormenta provocó la caída de árboles en al menos 5 colonias. Desprendimiento de láminas, caída de letreros, un poste también se cayó y por supuesto la interrupción en el suministro eléctrico. Así se han vivido las últimas horas allá en Puebla. Ahora, a pesar de estas fuertísimas lluvias, la Conagua levantó las alertas por la insistente sequía en nuestro territorio. Y es que informó que de las 210 principales presas que tenemos, 42 están a menos del 10% de su capacidad. De las 10 represas que, según las autoridades, no tienen nada de agua, 3 están en el estado de Querétaro: El Centenario, La Venta y Divino Redentor. Así que vamos a estar, por supuesto, también pendientes de todo esto. It is with a heavy heart that I share that last night Israeli special forces in Gaza rescued the bodies of our hostages Hanania Vlonka, Michelle Nissenbaum, Orión Hernández. Shani and Orión were celebrating life in the Nova Music Festival. They were both murdered by Hamas terrorists and their bodies were taken into Gaza. Así fue como las autoridades israelíes dieron a conocer que el ejército de ese país logró recuperar el cadáver del mexicano Orión Hernández, quien fue secuestrado en la Franja de Gaza en el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. El rescate de este cuerpo se llevó a cabo en Jabalia, ubicado al norte de la franja, junto con los de otras víctimas. Los familiares de Orión ya fueron notificados y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel explicó que el cuerpo fue encontrado en un túnel. Así es como lo dijo en el espacio de Carlos Zúñiga. Que esta última semana encontramos información de inteligencia crítica que nos permitió, primero que nada, conjugarla con otra información antes existente y entender definitivamente que Orión
había sido asesinado el mismo día 7 de octubre. Operación conjunta entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las Fuerzas de Seguridad, o la Agencia de Seguridad israelí, lograron encontrarlos dentro de básicamente una cueva, o más bien un túnel, dentro de la Franja de Gaza. Al principio, la zona de Jebali, así en el norte, como decías antes, al principio hubo un intercambio de fuego muy intenso con los terroristas que dieron lucha contra nuestras fuerzas especiales. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se hizo todo lo posible para salvar a este joven. Muy lamentable, uno de los rehenes se encontró muerto, en Orión Hernández. Él se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. Ese es el informe que recibió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le mando un abrazo a sus familiares, al papá que vive, tengo informes en Chile. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente no se pudo. Y hablando de la guerra en esa región, la ONU ordenó a Israel detener su asalto militar a la ciudad de Rafah en el sur de esta franja de Gaza. El tribunal considera que la situación humanitaria en toda esta zona está ya clasificada como desastrosa y que podría incluso intensificarse aún más si es que siguen estos ataques. Hay que recordar que los militares israelíes tomaron el paso fronterizo de esta ciudad con Egipto, que es el punto de entrada vital para la ayuda humanitaria a Gaza y que ahora está cerrado. Más de 1 millón de palestinos se refugiaban ahí antes de que Israel iniciara esta operación en contra de un punto humanitario, pero unos 800,000 han tenido que ser ya desplazados desde estos ataques. Ahora, sobre todo este conflicto, México está ya analizando si reconocerá o no a Palestina como un Estado independiente. El presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está ya pendiente de lo que sucede en el mundo para así tomar una decisión. La diplomacia está viendo este tema. Estamos pendientes de lo que está sucediendo y en su momento vamos a hablar. No lo descartaría entonces reconocer ya a Palestina como nación. Es que prefiero que esperemos. Ahora, esto no es solamente en nuestro país, se está dando después de que el presidente de España, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Irlanda y Noruega también anunciaran su intención de reconocer formalmente al Estado palestino. De acuerdo con los funcionarios, hay 3 motivos para fundamentar su decisión: paz, justicia y coherencia. Una paz que aseguran no se puede conseguir sin que los palestinos y los israelíes tengan cada uno su propio Estado. El reconocimiento de estos 3 gobiernos europeos va a entrar en vigor el próximo 28 de mayo y mientras tanto Hamás respondió al anuncio internacional atribuyendo esta medida positiva para ellos a la valiente resistencia del pueblo palestino. Para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los 2 estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los 2 partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Ahí cabe destacar que de la Unión Europea solo 9 países reconocen a Palestina hasta ahora, además de que no es un Estado miembro de la ONU, pero sí considerado un Estado observador no miembro. Y esto, digamos que lo dota de cierto reconocimiento formal al pueblo palestino. Pues
Pues después de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que el caso del pequeñito de 11 años, Emiliano, quien murió en Tabasco por balazos, estaba siendo usado en su contra, Xóchitl Gálvez lo criticó por pensar en sí mismo antes que en el dolor de la madre. Y hoy el mandatario ya también le respondió. Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso, con este niño. Nada más que se están haciendo las investigaciones, ya se tiene avances para detener a los responsables, pero no tiene que ver con lo de el supuesto secuestro de la madre, aunque se enojen. Como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado. Creo que es lamentable que el presidente sienta que aprovechamos esta situación para afectarlo en lugar de que se ponga del lado de la víctima, que es la mamá. ¿Cómo son capaces de traficar con el dolor humano? Es gente completamente inmoral, sin escrúpulos. Ayer estaba yo viendo a una señora que no puedo mencionar, queriendo lucrar con el dolor de un niño por el asesinato de un niño en mi estado. ¿Qué no pueden convencer de otra manera? Tienen que mostrar el cobre. Bueno, así entre dimes y diretes, cuando lo que sucedió es que asesinan a los niños en este país, un niño de 11, de 12 años, porque además estaba siendo secuestrado y él lo quiso evitar, imagínense nada más. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum negó que si ella gana las elecciones, la democracia estará en riesgo. Claro, y que se escuche fuerte y lejos. La democracia no solo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos. Porque la defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha. Es más, la lucha por la democracia es una parte del origen de nuestro movimiento. Y nos da tiempo, al finalizar haremos un ejercicio de bote pronto con Jorge, dependiendo de cómo nos va con los tiempos. Entonces, muchas pilas a todas, a todos que están en este encuentro, y pues importantísimo escuchar quién es Jorge Maínez. Por favor, Maínez. Bueno, pues lo que acaba de ver es al candidato Jorge Álvarez Maínez después del terrible accidente del evento de campaña de Movimiento Ciudadano que tuvo, y ahora pues él rompe en llanto antes de su encuentro ahí en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. También dijo que a pesar de todo lo ocurrido, él se va a mantener en la contienda presidencial. ¿Cambian tus expectativas para el 2 de junio? No lo sé, no tengo idea de que pueda pensar la gente. Me parecería que no he recibido mucho apoyo, mucho respaldo. Cuando se dice tunden en redes sociales, luego ves quiénes son los que tunden. Son carroñeros que han estado. Es increíble que los medios les den tanta voz a gente tan miserable, pero... ¿Usted ha analizado la posibilidad de, por la situación y como lo vemos ahorita anímicamente, de terminar la campaña y hasta abajo bajar su candidatura? No, yo nunca me voy a hacer a un lado de las responsabilidades en ningún sentido. Ya estuvo. Este es el nivel de diálogo de nuestros políticos. Así fue como simpatizantes de Morena se enfrentaron a golpes contra los de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Todo ocurrió unos minutos antes de que empezara el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de la capital del estado. Las primeras versiones acusaban a ambos bandos de caer en provocaciones, pero bueno, ya hoy se dio a conocer otro video. ¡Álmate, pendejo!
Después de esto, durante una conferencia de prensa, el candidato de Morena, Miguel Latorre, condenó el pleito y le pidió a los demás aspirantes a la presidencia municipal que no caigan en provocaciones. Le pedimos a quienes han participado en estos actos tan lamentables que cesen en hacer esto. Le exigimos a Marco Bonilla, le exigimos al alcalde Jorge Cruz, le exigimos a las autoridades que han participado en esto que saquen las manos y que llamen a la cordura. Yo el día de ayer hacía un llamado a todos los candidatos y candidatas de los diferentes partidos a hacer un llamado de paz a todos nuestros equipos. Falta poco más de una semana para la jornada electoral y nosotros estamos convencidos que tiene que ser una jornada de paz, en donde sean los ciudadanos quienes hablen en las urnas con su voto y no fomentar una percepción de violencia que desde luego no es provocada por nosotros. Hablando del panorama de las elecciones, en Yucatán, más de 66,000 boletas electorales se van a tener que volver a imprimir después de que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana detectó un error mientras ya las estaban sellando. Y es que pusieron mal los logos de los partidos de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Esto dijo el representante de MC ante el órgano electoral. Sí hay una voluntad de reimpresión de boletas. Entendemos la urgencia de este proceso, pero de que conste que pareciera que existe una actividad sistemática en contra del Movimiento Ciudadano al afectar a todas las personas que van a ir a emitir su voto en estas elecciones. Vamos a tomar circuito y vamos a avanzar hasta el Metro Oceanía. En el Metro Oceanía vamos a abordarlo. Va a haber metro libre, ya hasta nos ofrecieron metro libre ahí. Por noveno día consecutivo, la CENTE desquició la capital del país. Esta vez los bloqueos fueron en el aeropuerto internacional, mientras que otro contingente bloqueó Avenida Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma. Lo mismo sucedió en Chiapas, en donde los maestros bloquearon la carretera panamericana y tomaron una planta de distribución de Pemex. Con todo esto, están buscando, claro, en tiempos electorales, presionar a las autoridades para que les cumplan sus peticiones antes del voto, ¿verdad? Como por ejemplo el incremento salarial del 100% y la restitución de sus compañeros cesados, entre algunas otras cosas. Los derechos se defienden. Aquí, allá, la lucha seguirá. Paro es culpa del Estado. El paro es culpa del Estado. Bueno, y después de todo este caos que se vivió hoy, la CENTE en la capital sí consiguió que las autoridades se comprometieran ya a otorgarles un aumento salarial, aunque será más o menos del 10%. Vamos a pasar a otros temas. Esta tarde se informó que Jorge Arganis Díaz, extitular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, murió a los 81 años de edad. Recordemos que fue en noviembre de 2022 cuando Jorge Arganis dejó su cargo en la Secretaría debido a problemas de salud, de acuerdo con el presidente. Descanse en paz, Jorge Arganis Díaz. Antes de irnos a un corte, la experiencia de conocer la vida de Juan Gabriel desde los celulares ahora ya es posible. Todo después de que el museo que recuerda al Divo de Juárez creó esta aplicación para recorrer la casa del cantautor mexicano. A partir de mañana la aplicación va a estar disponible para su descarga, mientras que la inauguración del museo va a ser el próximo mes de agosto. Y al regresar, Jennifer López está en México y Beth Salgado nos va a contar los detalles. Y
Ivette Salgado, ya es viernes, cuéntanos qué hay en el mundo del espectáculo. Específicamente yo hablaba de que J-Lo vino a México, tu espacio siempre. Hola Pau, así es, Jennifer López estuvo de visita aquí en México para presentar Atlas, pero antes de eso te voy a dar una recomendación para este fin de semana, y es que ya se estrenó Ángeles Inesperados. Es la película de Hilary Swank, se acordarán de ella por haber ganado el Oscar por $1 Million Baby. Estuvo un poco fuera de la escena debido a que estaba dedicada a cuidar a su papá, y pues su papá fue una persona que recibió un trasplante de órganos. La película va precisamente de esto, basada en hechos reales, y esto es lo que Hilary nos cuenta de llevar a la pantalla una historia como estas. I believe that what you do for another person, also you do it for yourself. So what do you think about that? I completely agree with that. In fact, that's one of the things I talk about regarding Sharon all the time, is the fact that going through the dark night of her soul in helping others, she got almost as much out of it, if not more, in getting a second chance. You know, my dad, who passed away 2 years ago, was my favorite person. And I think the miracle in my life was the fact that someone so important to me was a recipient of an organ transplant. And so that's why this movie also touches me so greatly, because it's a reminder to be an organ donor. Un gran mensaje con esta película que ya la pueden encontrar en salas de cine. Y ahora sí vamos a hablar de Jennifer López, porque estuvo esta semana en México para presentar Atlas. Es una historia que protagoniza y produce básicamente porque quiere generarse los papeles que le interesan. Esta es una ciencia ficción, un mundo distópico, apocalíptico, en el que la inteligencia artificial quiere acabar con la humanidad. Y bueno, esto es parte de lo que Jennifer López le comentó a nuestra compañera Susana Moscatel. Pretty much about the emotional journey of Atlas. What would you emphasize more about her? About Atlas, I mean, I think what I loved most about the movie, you know, the first time I read the script, it really moved me. It really, you know, made me cry. And it was because of how this entity was able to kind of take this human, this woman, who was very distrustful, and little by little chip away at that hard exterior and help her to learn how to trust something again. You know, as we know, this technology is so rapidly evolving, and even from 1 month to the next, there's, you know, new developments really seemingly actually every day. Una diva de los escenarios que, bueno, también engalana la pantalla. Esta película la pueden encontrar en Netflix, Pau. Bueno, pues ya quedamos con las recomendaciones y por supuesto con la presencia de J-Lo, que es tan querida aquí en nuestro país. Gracias, Ivette Salgado. Gracias, Pau. Muy buenas noches. Buenas noches. Adrián Méndez, nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en la versión impresa de Milenio. Siempre tu espacio, Adrián. Hola Paula, muy buenas noches. Invito a tu audiencia a que no se pierdan la edición de fin de semana de nuestro diario, porque preparamos 3 piezas que seguramente les parecerán interesantes. La primera de ellas es de nuestros compañeros Rafael Montes y Mario Rodríguez, en donde nos hablan sobre cómo el sistema de aguas de Ciudad de México, previo a la crisis hídrica que vive la capital, se cancelaron 10 proyectos para abrir y rehabilitar 18 pozos. Esto debido a conflictos de índole social. Uno de estos conflictos precisamente se llevó en la colonia campestre Churubusco, en Coyoacán, en donde los habitantes alegaron que se opusieron al proyecto porque no se les notificó y las obras iniciaron de noche. Por otro lado, nuestros compañeros de negocios prepararon un especial sobre cómo la escasez de aviones que vive el país ha provocado que los vuelos encarezcan en hasta 20%. De acuerdo con especialistas en la materia consultados por Milenio, este fenómeno de escasez se produjo por la revisión de motores, lo que limita la disponibilidad de aeronaves y con ello la oferta de asientos. Por último, nuestros compañeros de M2 entrevistaron a la leyenda del cómic Roy Thomas, quien nos habla un poco sobre su carrera y su experiencia al trabajar con Stan Lee. Además, se da el tiempo de darle consejos a las nuevas generaciones que quieren adentrarse al mundo de la viñeta y también sobre qué personajes le gustaría ver a él en el mundo del cine. Este y otros textos podrán consultarlos en la edición de fin de semana de nuestro diario. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Adrián. Gracias.
Bueno, para irnos bien y de buenas, hagamos este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas, que además es viernes. Este pequeñito de 5 años de edad se convirtió en la persona más joven del mundo en utilizar un brazo biónico. Este aparato, llamado Hero Arms, cuenta con sensores especiales que detectan las contracciones musculares y las convierten en movimientos en sus manos. Desde que Jordan obtuvo su prótesis, ha podido jugar, hacer actividades con más libertad y, por supuesto, le dio un impulso instantáneo de confianza, como él lo dice. Yes, go Jordan. Woo! Gracias siempre, gracias por acompañarme en este su espacio de las 11. Descansa y nos vemos por aquí el lunes, misma hora.